Ejercicio A. Calcular f compuesta con g compuesta con f compuesta con f y g compuesta con g para f igual a x cuadrado menos 1 y g igual a 2 más x. Lo que hacemos primero es aplicar la definición de función compuesta aquí en f compuesta con g. Es f aplicada a g de x. ¿Y qué le hace f al número que le introduzcan? Voy a dejar aquí el espacio, realmente sabemos que va a g, así lo voy a dejar. ¿Por qué? Pues, si aquí tenemos en lugar de x el espacio, sería lo que está en el espacio al cuadrado menos 1. Pero bueno, es x aquí, ¿verdad? Acá es lo del corchete. Lo que va en el corchete al cuadrado menos 1. Y lo que va en el corchete es la g. ¿Y cuánto vale g? 2 más x. Y ya, hicimos la composición. Lo que resta ahora es elevar aquí al cuadrado. Es 2 al cuadrado más el doble de 2 por x más el cuadrado de x menos el 1 de aquí. Entonces tenemos 4 más 4x más x cuadrada menos 1. Es decir, x cuadrada más 4x más 3. Esa es la composición. O sea, f compuesta con g es igual a esto, ¿sí? Vamos ahora a g compuesta con f. Aplicamos la definición, es igual a g aplicada a f de x. Y como les decía arriba, también vamos a aplicarle a g lo que está aquí en el corchete. ¿Qué es lo que le hace g al número que introducen? Es 2 más el número. 2 más el número. ¿Sí? ¿Y quién es el número? Pues es f. ¿Y quién es f? X cuadrada menos 1. Entonces, aquí simplemente, como es un corchete con signo más, tenemos que es igual a 2 más x cuadrada menos 1. Podemos quitar el corchete fácilmente, ¿no? O sea, así, tal cual, porque aquí es signo positivo. Si fuera menos, multiplicaríamos por lo de dentro, pero es más, quitamos tal cual. Entonces tenemos aquí x cuadrada más 1. Esto es lo que... Y la composición de g con f es esto. Exactamente. Vámonos a la derecha con la composición de f con g, de f con f. Otra vez por definición, es f aplicada a f. Es f aplicada a un número, ¿verdad? Es decir, f misma. Pero ¿qué es lo que le hace f al número que introducen? Lo eleva al cuadrado y le resta 1. O sea, lo que está en el corchete al cuadrado menos 1. Pero ¿quién está en el cuadrado? Digo, en el rectángulo. Entre corchetes, perdón. Lo que está entre corchetes es f misma. Es decir, x cuadrada menos 1. Y aquí lo que va en el corchete es x cuadrada al cuadrado menos 1. Y le damos al cuadrado. Aquí. Entonces tenemos el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo menos el 1, este 1 de aquí. Entonces simplificando eso, x a la 4 menos 2x cuadrada más 1 menos 1, es decir, x a la 4 menos 2x cuadrada, ¿sí? Esta es la composición de f
consigo mismo, ¿no? F compuesta con F. Ahora vamos con la de G. G compuesta con G, G aplicada a G. Es decir, G aplicada al número, ¿qué es lo que le hace? Es 2 más el número. O sea, aquí 2 más lo que está aquí en el corchete. ¿Y quién está en el corchete? Pues la G misma. 2 más X. Entonces tenemos, igual, sumamos directamente aquí. O sea, eso es igual a 2 más X. Quitemos tal cual el corchete. Entonces me queda 4 más X. Y esa es la respuesta a mi ejercicio de G compuesta con G. ¿Sí? Y aquí tenemos ya las 4 composiciones que nos piden en este inciso A.